La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley y Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios. Ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Mis apreciados hermanos, empezamos el programa de la voz de la Reforma, un programa de amonestación, un programa de reprensión y un programa de exhortación a todos los líderes religiosos y el pueblo en general de la cristiandad de nuestro tiempo. Vivimos en un tiempo muy difícil en donde las iglesias, conducidos por los señores pastores y reverendos, han caído en una apostasía y en una rebelión contra Dios. Dicen creer en la Biblia, pero rechazan las enseñanzas de la Biblia. Dicen que creen en Jesucristo o en Dios, pero sin embargo no aceptan las enseñanzas de Dios. Este es el gran problema que existe en la cristiandad, el engaño de parte del diablo y Satanás, mis amados hermanos, que ha hecho con la cristiandad de hoy. Hoy en día la cristiandad ha caído en una tremenda apostasía y la salvación corre mucho peligro de todos los hermanos integrantes en esta congregación. Si los pastores se encuentran verdaderamente en una apostasía con sus falsas enseñanzas, como enseñar, por ejemplo, el día domingo
como día de reposo, el primer día de la semana, como enseñar, rechazar la ley de Dios, que solo dicen que es para los judíos, cuando ellos enseñan a tener pastoras en la congregación para enseñar, para administrar, para dirigir a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Mis amados hermanos, cuando ellos enseñan el diezmo y piden al pobre, al necesitado, al huérfano, cuando antiguamente, cuando había el diezmo, era para el pobre también, para el necesitado, para el huérfano, para la viuda, no solo era para los sacerdotes. Eso fue anulado, pero hoy día los pastores han revivido esta enseñanza que no existe en el Nuevo Testamento ya, y se han hecho de dinero. Usted ha visto la noticia, mi apreciado hermano, hace poco nomás, estos días, cómo han asaltado a una iglesia con gente y con pastor. Al pastor le han quitado en joyas. ¿No tienes dinero? Bueno, tienes relojes, tienes aretes, tienes collares, esos son mundanos, pues, mi hermano. Tienes auto, tienes bienes, tienes joyas, eso también se recibe. Y todo eso lo tenía en su bolsillo este señor pastor en los Estados Unidos. ¿Y cuánto valoraba todo eso que en ese día le habían dado la hermandad? Valoraba $1.000.000. Imagínate, solo en una reunión, $1.000.000. Por eso, mi apreciado hermano, las iglesias y los pastores se encuentran en una completa apostasía. Han consentido que la mundanalidad ingrese a la iglesia. Hay chorcitos en la iglesia, hay pantalón, hay pintura en los labios, en los ojos, en las uñas de las manos, de los pies. Señor, todo eso se llama mundanalidad. Por eso digo, dicen que creen en la Biblia, pero sin embargo rechazan la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero las iglesias, al mando del señor pastor, ha ingresado toda esa mundanalidad. Hay ritmos mundanos que se alaba al Santo de Israel, al ritmo de cumbia, al ritmo de rock, al ritmo de huayno, al ritmo de perreo y de cualquier otro. Música mundana existe en las congregaciones. ¿Quién es el gran culpable de este desenlace final, cayendo en apostasía, en rebelión y en herejía las congregaciones religiosas? Es el señor pastor, el reverendo, el superintendente, el elder, en fin, han tomado diferentes nombres, como llamados también los ministros. Mis apreciados hermanos, hoy día vamos a ver que no debemos de creer en los pastores, porque la Biblia sí lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero antes de eso tenemos que completar lo que ayer nos faltó, mi apreciado hermano. Y también quiero mencionar, antes de comenzar con esta confusión que existe en la mente del pastor y en la mente de los señores, de nuestros hermanos evangélicos, en el sentido de la palabra reposo, que piensan que se refiere al reposo espiritual. Hay dos tipos de reposo: el reposo espiritual y el reposo físico. El reposo físico es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Mis amados hermanos, antes de ver por qué no tenemos que creer en los señores pastores, ¿la Biblia nos enseña a creer en los pastores o nos enseña a no creer en los pastores? Pero antes de eso, como vuelvo a repetir, ayer quedó pendiente todavía, vamos a ver versículos que demuestren el reposo físico del cuerpo. ¿Qué versos de la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseñan los apóstoles de que debemos de tener un reposo físico? ¿Dónde están esos textos bíblicos? Ya te hemos enseñado
lo que es del reposo espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y los pastores confunden el reposo espiritual con el reposo físico, de tal manera que quieren tirar por tierra el cuarto mandamiento de la ley de nuestro Señor. Quiero mencionar también, antes de ver estos versículos, mis amados hermanos, que estamos respondiendo. Hay un montón de preguntas que nuestros hermanos nos hacen. Hay muchas preguntas que nos hacen nuestros hermanos, y eso estamos contentos. Y ya hoy día hemos podido terminar de responderles a sus preguntas. Y ellos nos responden que se encuentran totalmente satisfechos, bien explicados sus preguntas, y están contentísimos. Van a visitar la iglesia. Yo quisiera invitarles también este sábado, por decir, pueden visitar la iglesia. Yo mismo les voy a atender ahí, mi apreciado hermano. Carretera Federico Basadre, kilómetro 8300, entrando por Villaselva, unas 8 cuadras a la izquierda. Usted va a encontrar un letrero grande que dice: bienvenidos, la voz de la Reforma. Y todo el ingreso está lleno de esta planta que se llama coco, y ingresan nomás ustedes por ahí y nos van a encontrar ahí. Ahí me van a ver, mis amados hermanos. A partir de las 9 de la mañana estamos todo el día ahí en la congregación, alabando, orando, cantando y estudiando. Mayormente estudiando 4 o 5 horas enteras más que acá, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos todo el día prácticamente para poder aprender. Y usted puede hacer también sus preguntas y sus inquietudes y todo eso, mis amados hermanos. Porque responderles aquí no podría realizarlo por medio del teléfono, porque tenemos que estudiar y el enemigo nos va a querer distraer, ¿no? Y vamos a parecer placeros, indicándonos: no, así, que es asá, que no es así, que sí es así. No, así no se estudia. Y más todavía, les estoy invitando que se inscriban a todos los hermanos para tener algunos días de estudio, para ver sobre todos los casos. Ustedes pueden preguntarme sobre todo lo que ustedes desean preguntar relacionado a las Sagradas Escrituras. Muy bien, el reposo corporal físico, mi apreciado hermano. El pastor enseñó a no matar, a no cometer adulterio, a no hurtar, a honrar padre y madre, a no tener dioses ajenos. En fin, ¿qué es eso? Esos son los 10 mandamientos, o parte de los 10 mandamientos. Sin embargo, ellos dicen que no se debe guardar los 10 mandamientos, pero sin embargo están enseñando no matar, que es parte de los 10 mandamientos, no cometer adulterio, que es parte de los 10 mandamientos, honra al padre y a tu madre, que es parte de los 10 mandamientos, no tener dioses ajenos delante de mí, es parte de los 10 mandamientos, no jurar su nombre en vano, es parte de los 10 mandamientos, en fin, no codiciar, todo es parte de los 10 mandamientos. Pero el pastor enseñó esto, pero al mismo tiempo dijo que los 10 mandamientos no es para nosotros los gentiles. ¿Qué contradicción hay en esa aseveración, en esa opinión, en esa enseñanza? ¿Qué contradicción? Mientras dicen no hay que guardar los 10 mandamientos, sin embargo enseñan parte de los 10 mandamientos. Es algo sorprendente, diabólico. El día de ayer hemos visto cómo el diablo maneja, controla la mente de los líderes religiosos de todos los tiempos. Y hoy día también es igual en nuestro tiempo. Y por eso es que persiguieron y mataron. El día de ayer hemos sido bien claros, mi apreciado hermano. Por eso, mi apreciado hermano, hoy día vamos a ver versos, textos bíblicos que nos digan la Biblia, esta Biblia que tenemos nosotros, porque la voz de la Reforma solo acepta la Biblia y la Biblia sola. Y queremos hacer una aclaración. Muchos nos confunden con los hermanos adventistas porque aceptamos el sábado. No somos adventistas, no pertenecemos a esa congregación religiosa. Conocemos su historia, sí.
Conocemos sus doctrinas, sí, como conocemos todas las doctrinas de todas las iglesias. Por eso podemos nosotros refutarlos. Todas sus doctrinas son totalmente falsas. Por ejemplo, los adventistas no creen solo en la Biblia, tienen otros libros. La Reforma no. La Reforma tiene solo la Biblia y la Biblia solo. Los reformadores de todas las edades han tenido la Biblia y la Biblia sola como base de todas las reformas y de todas las doctrinas. Gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, el descanso corporal, el descanso físico, es el descanso corporal. Es el cuarto mandamiento. ¿Qué pasó con el pastor? Escondió el cuarto mandamiento. No enseñó el cuarto mandamiento. ¿Quién le dirige su mente para no obedecer el cuarto mandamiento de la ley? Solo quieren aceptar 9 mandamientos, pero aceptan 9 mandamientos, sin embargo dicen que no se debe guardar. Y es increíble, es incomprensible. Dicen y se desdicen. Eso es lo que pasa con nuestros hermanos dominicales, con las congregaciones religiosas que guardan el día domingo. La Biblia no dice que debemos guardar domingo, la Biblia dice que es el sábado. Ya te vamos a pasar más adelantito lo que el sacerdote católico dijo que el año 321, por orden del papado de la Iglesia Católica Romana, cambiaron el sábado por el domingo. Quiere decir que después de la muerte del Señor se siguió guardando el sábado. Hasta el año 321 se guardaba el sábado. Es por eso que el año 321 el Papa lo cambia. Del sábado al domingo. Ya te vamos a pasar, hermanos queridos, no se pierdan el programa el día de ayer, pero vamos a ver el caso del descanso corporal físico. El descanso físico, o sea, el cuarto mandamiento, es el descanso del cuerpo material, o sea, de nuestro cuerpo. No es en el sentido espiritual, es en el sentido físico y literal. Es descansar del trabajo para reparar fuerzas, recuperar energías perdidas por el continuo trabajo de los 6 días de la semana. Dios, el que nos creó, el que nos formó, el que nos hizo, Señor, sabe nuestra capacidad de nuestro cuerpo y su rendimiento en el trabajo. Para la salud y para beneficio del hombre y de la humanidad entera, ordenó en el cuarto mandamiento, diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. El cuerpo que Dios formó dura su fuerza 6 días continuas de trabajo. Más de esto es atentar contra nuestra propia salud, cayendo en el cansancio, la fatiga, el estrés y produciendo enfermedades que nos conducen a la muerte, por no obedecer los sabios consejos de Dios de guardar el cuarto mandamiento. El hombre necesita urgentemente un día de descanso semanal, y ese día que el hombre necesita no puede ser cualquier día de la semana. Dios no le ha dado facultad al hombre buscar o escoger cualquiera de los días de la semana para que sea su día de descanso físico. No, Dios mismo lo escogió, un día de la semana para toda la humanidad, para beneficio, para su descanso, para el reposo de ese día que es el sábado, el 7º día de la semana, según Éxodo capítulo 20, verso 8 al verso 11, que ya le hemos dado lectura, es el cuarto mandamiento. En Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos de la ley de Dios, no confundirse con la ley de Moisés. ¿Por qué escogió Dios el 7º día de la semana para que sea el día de descanso para toda la humanidad? Dios escogió ese día porque ese día Dios mismo reposó, descansó de todo su trabajo hecho en la creación, y a ese día lo bendijo y lo santificó. No hay otro día bendecido y santificado por Dios. No existe ningún día de la semana, a excepción del 7º día, que Dios lo bendijo y lo santificó.
Esto le hace diferente al sábado, al séptimo día, con relación a los otros días de la semana. El sábado, sus horas, sus minutos, sus segundos son santos y benditos. ¿Quién lo bendijo al día sábado y lo santificó? Dios. ¿Quién bendijo y lo santificó al día domingo? El Papa probablemente. No hay nadie quien lo haya bendecido, pero están guardando ese día. Por eso dicen que creen en la Biblia, pero rechazan la enseñanza de la Biblia. Mis amados hermanos, porque Dios sabe muy bien que nuestro cuerpo, Señor, puede trabajar 6 días continuados de trabajo y un día de descanso a la semana. Mis apreciados hermanos, Dios creó el séptimo día para que sea un día especial de descanso y adoración al Creador. Creó el séptimo día para que todos nosotros le adoremos. Vamos a ver en la Biblia, mi apreciado hermano, lo que acabo de decir, lo dice en la Biblia. Él reposó y descansó, el séptimo día lo bendijo y lo santificó y lo dio al hombre para que todos lo adoren. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Le damos lectura, gloria al Señor. Libro de Génesis. Génesis 2, 1 y 3. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Amén. Muy bien, así está desde un comienzo, desde un principio. Y lo apartó de entre los 6 días, 7 días, el séptimo día lo apartó para que todos lo adoraran. Dentro de poco va a venir Cristo y entraremos, mi apreciado hermano. Dios nos ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo. Y en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo se va a guardar el día sábado. También se va a guardar el día sábado, el día de reposo, el séptimo día, sábado. Por eso, mi apreciado hermano, el sábado continúa. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 66, 66, versículo 22 y versículo 23, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo sábado, en día de reposo sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. ¿No te das cuenta, mi apreciado hermano, que en la creación Dios apartó el séptimo día para que todos lo adoraran? No había el pecado, no existía el pecado, pero ya estaba el sábado. No existía el pueblo judío, pero Dios le dio al hombre el sábado. Mi apreciado hermano, así como en el principio de la creación Dios dio el sábado para que todos lo adoraran ese día, sin excepción, mi apreciado hermano, así también en la tierra nueva y en el cielo nuevo volveremos a ser como en el estado edénico. Ahí acabamos de dar lectura, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Nuevamente vamos a empezar. ¿Te das cuenta? Lo mismo. ¿Y el domingo? ¿Dónde está el dominical ahí? No existe, hermano. Por eso ningún dominical se puede salvar por rechazar uno de los mandamientos de la ley de Dios. Santiago dijo, el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Y transgrediendo la ley, la paga del pecado es muerte. La transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. Así que, mi apreciado hermano, la situación de todas estas iglesias evangélicas se encuentra en una situación bien peligrosa. A ver, le damos lectura de repente, Santiago, si lo tenemos listo. A ver, vamos a darle lectura. Gloria al Señor. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Ahí está. Ya te has hecho transgresor de la ley. Basta que de uno de ellos no cumplas, no aceptes, te has hecho transgresor de la ley. El pastor enseñó no matar, no cometerás adulterio, no hurtar, no esto, no aquello, pero no enseñó no guardar el día sábado, no enseñó. Y en su lugar dijo, hay que guardar el día domingo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué cosas se han convertido los hermanos evangélicos? En transgresores de la ley de Dios. Transgresores de la ley de Dios. Y en el versículo 12, dice la Biblia, en el versículo 12, ¿qué es lo que nos dice? A ver si lo damos lectura, gloria al Señor, el versículo 12. ¿Cómo nos aconseja Santiago, el apóstol Santiago? Gloria al Señor, le damos lectura. Amén. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien, ahí está. Así habla, así predica, así enseña. Eso te está diciendo Santiago. Como la que vas a ser juzgado por la ley. Y Santiago le pone un nombre, la libertad, la ley de la libertad. La ley de Dios, mi apreciado hermano, es el camino, Señor, hacia la libertad y a la verdadera felicidad, cumpliendo los 10 mandamientos de nuestro Dios. Mis apreciados hermanos, volveremos al estado edénico. Muy bien, mis amados hermanos, nos vamos, antes de lecturar algunos textos bíblicos, mire cómo se pasan los minutos, antes de lecturar los textos bíblicos que demuestren que el sábado es el descanso del reposo físico, vamos a entrar a un corte comercial y luego estamos retornando para ver estos versículos que nos quedamos el día de ayer. Nos retornamos, gloria al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo el reposo físico. Vamos con el primer versículo que nos habla del reposo físico, o sea, del reposo corporal, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Jesús ya murió, supuestamente ya no se debe guardar el día de reposo físico en sábado, supuestamente, pero vamos a ver qué nos dice el apóstol. Yo no creo en el pastor, yo creo en el apóstol o en los apóstoles, en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Pablo, en Pedro, en Juan, Timoteo, etcétera, etcétera y etcétera. Mis amados hermanos, no creemos, y el estudio de fondo va a ser que no debemos de creer en el pastor. Vamos entonces avanzando. En el libro de Lucas, el apóstol Lucas, después de la muerte del Señor, él escribe, y esa es verdad, no es lo que dice el pastor, sino lo que dice el apóstol Lucas. Lucas capítulo 23, Jesús ya murió, y ya no se debe de guardar el sábado, pero el reposo físico. Sin embargo, dice el versículo 54, si lo tienes ahí, mi apreciado hermano, búscalo. Dice, era día de preparación, o sea, era el 6º día de la semana, lo que hoy día lo conocemos como el día viernes, era el 6º día, ahí lo conocían como el día de preparación al 6º día, por eso Lucas dice, era el día de preparación y estaba para comenzar el día sábado, estaba para comenzar el día sábado o día de reposo. El 56, se fueron a ver dónde pusieron el sepulcro y regresando, toda la gente que fueron a verlo, prepararon especies aromáticas y, vamos a ver el 56, y vueltas, o sea, regresando ya después de ver cómo fue enterrado nuestro Señor, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, que es el sábado, conforme al mandamiento. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. El mandamiento, ¿qué día mandaba el mandamiento guardarlo? El 7º día, el día sábado. Lo guardaron los judíos. ¿Por qué guardaron los judíos el 7º día, el día sábado? ¿Por qué guardaron los judíos? Porque era el pueblo de Dios.
de aquel tiempo, mi apreciado hermano. Hoy ya no. Hoy ya no es el pueblo elegido como aquellos tiempos. Y Dios le dio al pueblo judío la ley de Dios como no tendría que ser de otra manera. Darle a su pueblo la verdad, ¿no? Para que pueda enseñar al resto del mundo entero, a los gentiles. ¿Acaso no matar es solo para los judíos? ¿No es también para los gentiles? ¿No hurtar es solo para los judíos? ¿No cometerás adulterio es solo para los judíos? ¿Es aplicable solo para los judíos? ¿Acaso no es aplicable para todos? ¿No tener dioses ajenos delante de Él no es aplicable para todos? Por supuesto que sí, mi hermano. Y aquí descansaron el día de reposo conforme al mandamiento que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. No hay que confundir entre la ley de Dios con la ley de Moisés. La ley de Moisés es temporal y terminó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Es una sombra de Cristo, nada más. Aquí menciona, y vueltas descansaron, ¿ve? Descansaron. El reposo físico. Descansaron, Jesús ya estaba muerto, ya no se debe de guardar el sábado, y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Así que, hermanito pastor, tienes que cambiar tu idea. Vamos con otro texto bíblico. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13, dice así: los apóstoles y el pueblo, la iglesia primitiva, dice así: y un día de reposo, sábado, no domingo, salimos fuera de la puerta. Salimos, o sea, toda la iglesia salió junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Cuándo salieron? Un sábado. ¿Salieron de dónde? De la ciudad de Jerusalén al campo, junto al río. ¿Qué cosa iban a hacer así? Hacer la oración. Iban a hacer un culto público. Y sentándonos, ¿ve? Sentándonos, esto es un culto público, esto es guardar el sábado. Y un día sábado salimos fuera de la puerta a pasearse, a darse un paseo, a divertirse. No, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Y qué hicieron ahí? Sentándonos, hablamos, predicaron a las mujeres y a todos que se habían reunido. Verso 13. Nos vamos ahora al verso 14, o simplemente 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo estaba enseñando, lo que Pablo estaba predicando. Este es el reposo físico, mi apreciado hermano. No confundir con el reposo espiritual. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Tienes que llevar su yugo. ¿Quiénes van a llevar el yugo? El yugo llega, dice, mirad que yo soy manso y humilde de corazón. El reposo espiritual son de nuestros problemas, de nuestras cuitas, de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades. Por eso Isaías dice que Jesús murió llevando nuestras enfermedades, nuestros dolores. Ese es el reposo espiritual y nos alienta. Ahora nos vamos al libro de los Hebreos, otro versículo más, mi apreciado hermano. Y luego, después de ver esto, vamos a estar pasando a este señor sacerdote para que usted te des cuenta que fueron la Iglesia Católica Romana la que cambió el día de reposo sábado por el domingo, y lo pusieron el domingo en lugar del sábado. ¿Por qué se guarda domingo ahora si la Biblia dice sábado? Es que la Iglesia Católica Romana lo cambió y todos obedecen a la Iglesia Católica Romana. Los metodistas lo obedecen, los bautistas lo obedecen, los pentecostales lo obedecen, Movimiento Misionero Mundial lo obedecen, Alianza Cristiana lo obedece, todos lo obedecen. Es increíble, ya vas a escuchar, mi hermano.
Vamos a Hebreos capítulo 4. El capítulo 4, casi en su totalidad, te habla, mi apreciado hermano, o en su totalidad, acerca del reposo físico, del día sábado, del séptimo día. Vamos con el versículo 4 del capítulo 4 del libro de los Hebreos. Le damos lectura, gloria al Señor, para que usted vea. En las otras versiones que hemos leído dice sábado, sábado. Ahora va a decir séptimo día. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Versículo 4. Amén. Hebreos 4:4. La palabra escrita dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahí está. ¿Qué necesidad tiene el apóstol Pablo de hablar del día sábado, del séptimo día? El libro de los Hebreos se escribió el año 63. 30 y tantos años, Jesús murió el año 31. 32 años después, el apóstol Pablo va a enseñar al pueblo de Dios, a la iglesia primitiva, referente al día de reposo físico. Miren lo que dice: porque en cierto lugar, y nos manda a la creación, dijo así del séptimo día, y ese es sábado, y reposó. Reposo quiere decir sábado, sábado quiere decir reposo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿En dónde nos habla esto? En Génesis. ¿Pero dónde también nos habla? En Hebreos, el apóstol Pablo. Entonces hay un día de reposo. Por eso en el versículo 9, ¿qué nos dice el versículo 9? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Muy bien. Amén. El 9 dice: por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así es, queda un reposo físico para el pueblo de Dios. ¿Cuál día es el reposo físico para el pueblo de Dios? Se está hablando del versículo 4. El versículo 4 dijo: en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día. Esto está diciendo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuándo es ese día de reposo para el pueblo de Dios? Lo que te dice en el versículo 4. ¿Y qué te dice en el versículo 4? El séptimo día. Y vamos a dar lectura en otra versión para que tú te des cuenta qué día es el día de reposo para el pueblo de Dios. Vamos a darle lectura en otra versión, gloria al Señor. Amén. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Amén. Muy bien, ahí está. Por lo tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Con razón el verso 4 pues dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuándo reposó Dios de todas sus obras? En el séptimo día. ¿Y qué día? Y que el versículo 9 dice, queda un reposo sabático del séptimo día para el pueblo de Dios. El que no es pueblo de Dios reposa cualquier día de la semana, el día que les antoja, pues, el día que quieran, o el día que, en fin, como el domingo, como el primer día de la semana. Vamos a ver ahora el versículo 10, cómo nos aclara y tiene relación con el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 10, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo sábado, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahí lo tienes, ¿ve? ¿Qué dice el verso 4? Que en cierto lugar Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, dice el verso 9. El verso 10 dice, porque el que ha entrado en ese reposo que habla el verso 4 y el verso 9, ha reposado de sus obras como Dios reposó de la suya. Así que, mi apreciado hermano, si usted reposa un miércoles, no estás reposando el día que Dios reposó de sus obras. Para que tú reposes
el día que Dios reposó de sus obras, tienes que reposar el séptimo día, o sea, el día sábado. Si reposas el primer día de la semana, o el día domingo, que hoy día se llama así, entonces no estás reposando como Dios reposó de la suya. Bien claro está el reposo físico aquí en Hebreos capítulo 4, verso 4, verso 9 y verso 10. Señor pastor, usted se equivocó de cabo a cabo. Ayer mencioné que el diablo y Satanás dirige la mente de los líderes religiosos de todos los tiempos. Así también ahora dirige la mente de los señores pastores, reverendos, superintendentes, ministros, élderes, diáconos, diaconisas, secretarios, tesoreros y todo lo que tienen que ver con la conducción del pueblo. Por eso la voz de la Reforma viene a decirles la verdad. No les interesa su vida, su reputación, no les interesa absolutamente nada. La voz de la Reforma no se mete en los asuntos particulares de los pastores, de los reverendos o de los miembros. No se mete en su vida privada porque eso no nos incumbe ni nos interesa tampoco. Lo que vemos nosotros es la doctrina falsa que está enseñando el señor pastor. Los líderes religiosos en todas las edades siempre se ocuparon de ver de aquellos que les decían la verdad, de mirar sus faltas, sus pecados, eso querían. Por eso es lo que a Jesús le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Como quien dice, tú eres un hijo de fornicación, tú no eres hijo de José. María salió embarazada estando con José, y María lo engañó, que es del Espíritu Santo. No, eso no es así, ¿ve? Entonces a Jesús le tomaron que era hijo de fornicación. ¿Qué cosa estaban viendo? Estaban viendo no su palabra, no su doctrina, sino su vida particular de cada persona. La Biblia dice que todos somos pecadores y que no hay ni siquiera un justo en la tierra. Por eso es que agarrar la vida de alguien no es provechoso, recomendable, mirar un pecador la vida de otro pecador. No, pero en cuestiones de doctrina, ahí sí, se levantó Juan Jos, se levantó Lutero, se levantó Wesley, se levantaron los albigenses, los hugonotes, se levantó Juan el Bautista, se levantó Pablo, se levantó Pedro, se levantó todos ellos, se levantó Jesucristo, se levantó Elías, se levantó Ezequiel, Jeremías, todos ellos se levantaron. Pero los líderes religiosos siempre miran el pecado, como que si ellos no fueran pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores, mis amados hermanos. ¿Ves que queda bien clarito el asunto esto? Por lo que el que ha entrado en el reposo del sábado, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y tiene que ser el sábado, porque ¿qué día reposó Dios de todas sus obras? El sábado, el séptimo día. Por lo tanto, si tú reposas en el día sábado, entonces estás entrando en el reposo que reposó Dios de todas sus obras. Y tú también estás reposando de todas tus obras, de todo tu trabajo que has hecho durante la semana. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver las recomendaciones que habla el apóstol Pablo referente, qué es lo que te recomienda a usted y qué es lo que recomienda a toda la humanidad en el versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor, porque Él sabe el futuro de la humanidad, lo que iba a ocurrir. Vamos al versículo 11, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Ahí está, mi hermano. Versículo 11. Recomendaciones del apóstol Pablo. Procuremos pues entrar en aquel reposo que es el sábado, para que reposes como Dios reposó de la suya, para que ninguno caiga en desobediencia. No dice solamente así, dice en semejante ejemplo de desobediencia. Es muy grande esta desobediencia del cuarto mandamiento. No te das cuenta todavía por ahora, porque estás cegado
porque el diablo te cegó, te puso una escama en el ojo y no puedes verlo hasta que no lo saques por ti mismo y tomes interés por ti mismo de investigar, como muchas personas nos están llamando y están investigando y están agradeciendo de la respuesta que les estamos dando y están visitando la congregación. Mis amados hermanos, tenemos bien recargada nuestra agenda, que no tenemos tiempo prácticamente para responderles incluso. Por eso es que a veces nos demoramos un tanto. Miren, versículo 12, ¿qué es lo que dice el versículo 12? Vamos a ver, y este versículo 12 lo saben todos. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Muy bien. El verso 11, antes de este versículo, dice: procuremos pues entrar. Procura entrar, hermano. Tú que guardas domingo o cualquier otro día, procura entrar al reposo que Dios reposó, el Padre. Procura entrar. Y es en referencia a eso que dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es como una espada. ¿Y en referencia a qué está hablando el apóstol Pablo? En referencia al versículo 4, en referencia al versículo 9, en referencia al versículo 10, y en referencia al versículo 11, es decir, al sábado. Procuremos pues para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es como una espada más cortante. No se refiere a otra palabra. Aquí Pablo se está refiriendo exclusivamente en referencia a los versículos que te he mencionado. Bien claro está, mi apreciado hermano. Pero a pesar de las recomendaciones del apóstol Pablo, ahora nota esto, a pesar de las recomendaciones dadas en el versículo 11 por el apóstol Pablo, para aceptar el día sábado como el día de reposo, el séptimo día, él sabía que no lo iban a aceptar. Por eso no iban a aceptar, él dice que no iban a aceptar ese reposo sábado. Más bien, por el contrario, iban a escoger otro día como día de descanso, provocando a ira a Dios, como lo que está sucediendo. La palabra profética que el día sábado, Pablo profetiza que el día sábado, el séptimo día ordenado por Dios, no iba a ser aceptado por los cristianos del tiempo del fin. Sería rechazado, como lo que está ocurriendo y se está cumpliendo. Vamos a darle lectura el libro de los Hebreos en el capítulo 4 mismo, en el versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice? Y eso es lo que se está cumpliendo con usted y con usted que me estás viendo en este momento, que rechazas el día de reposo sábado que Pablo está recomendando. Debemos de entrar a ese reposo. A ver, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí está. Amén. Está profetizando el apóstol Pablo que a pesar de que se les está demostrando, no iban a entrar a ese reposo. Iban a rechazar ese reposo. Iban a rechazar el cuarto mandamiento. E iban a poner otro mandamiento que ahorita te voy a pasar lo que dice el sacerdote. Pero lo que hemos creído y todo lo que hemos aceptado, la verdad, entramos en ese reposo. A ti también te esperamos, mi apreciado hermano. De la manera que dijo: por tanto, no entrarán en mi reposo. No van a aceptar, van a rechazar. Eso está diciendo. Aunque las obras, se refiere, ¿ves?, al sábado, aunque las obras, o sea, su trabajo de su creación, suyas, estaban acabadas desde la fundación del mundo, que te habla en el versículo 4. Amén, hermano.
Muy bien. ¿Cómo llegó entonces, si el sábado es el reposo físico, cómo llega a ser el domingo el día de reposo? La Iglesia Católica lo cambió. Tenemos todavía algunos minutos o todavía para poderle pasar. Vamos a ir pasando a ver si lo tenemos ya el video. Lo podemos pasar porque es cortito nomás. ¿Quién cambió el día de reposo del sábado al domingo? Fue la Iglesia Católica Romana, no la Biblia. Vamos a ver si lo pasamos, gloria al Señor. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Muy bien, mis amados hermanos, ahí está las declaraciones del sacerdote católico romano. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando con los comentarios relacionados a todo lo que dijo este señor sacerdote referente al día de reposo. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos televidentes,
Hemos visto las palabras de un representante de la Iglesia Católica Romana aseverando que fue la Iglesia Católica Romana la que cambió el día sábado por el domingo. Si la Biblia dice que se debe guardar el sábado y está dentro de la ley de Dios, que es el cuarto mandamiento, de los 10 mandamientos de Dios es el cuarto, ¿por qué la cristiandad guarda el domingo? Esa es la gran pregunta. Entonces vemos las declaraciones de este señor sacerdote o cardenal, probablemente no sé qué rango tendrá, dando las declaraciones que fueron ellos las que cambiaron el día de reposo del sábado al domingo. Y eso es verdad, la historia así lo menciona. La Iglesia Católica Romana cambió el año 321 del sábado al domingo. Y las declaraciones, ojalá que ustedes le pueden haber escuchado, pero yo las tengo acá, algunas declaraciones para mostrarles, leerlos. Uno de ellos dice así: repetidamente he ofrecido $1000 a cualquiera que pueda probarme únicamente con la Biblia que existe un mandamiento que me obligue a guardar el domingo como día santo. No existe tal ley. Él mismo lo menciona. En la Biblia es una ley, guardar domingo es una ley solo de la Santa Iglesia Católica solamente. Mis apreciados hermanos, si ustedes guardan domingo, ¿dónde está en la Biblia que se debe guardar domingo? Y si existe aquí en la Biblia guardar el domingo, entonces anda, cobra tus $1000, muéstrale en qué capítulo, en qué versículo, en qué libro se encuentra el guardar el domingo y cóbrale tus $1000. Te está dando esa oferta. Si tú me demuestras que se debe guardar domingo con la Biblia, yo te doy $1000. Y ellos responden: no existe tal ley en la Biblia. Es una ley de la Iglesia Católica Romana solamente. ¿Ve? Fueron ellos. Otro párrafo dice así: la Biblia dice, y ellos tienen razón, el sábado, recuerda el sábado para adorar al Señor, según su versión de ellos. Recuerda el sábado para adorar al Señor. Así dice la Biblia, está diciendo él. La Iglesia Católica dice no. O sea, la Biblia dice, acuérdate del sábado para adorar al Señor. Pero la Iglesia Católica dice no. Por mi poder divino, yo anulo el día sábado y ordeno a guardar como día santo el primer día de la semana. Eso dijo el cardenal. ¿Ve? La Biblia habla del sábado, mi apreciado hermano. Otro párrafo que dijo fue lo siguiente: y he aquí que todo el mundo entero civilizado se tiene que arrodillar en reverente obediencia ante el mandato de la Santa Iglesia Católica. Esto, declaraciones de este señor sacerdote, es una amenaza al cristianismo, al verdadero cristiano, al verdadero pueblo de Dios. Miren lo que dice: he aquí que todo el mundo entero civilizado se tiene que arrodillar. Ya los pastores se han arrodillado, ya nuestros hermanos evangélicos, metodistas, bautistas, pentecostales ya se han arrodillado ante la Iglesia Católica. Y todas las iglesias guardadores del domingo se han arrodillado ante la Iglesia Católica, porque no está aquí en reverente obediencia ante el mandato de la Santa Iglesia Católica. Se tiene que arrodillar. Es una amenaza. Dentro de poco se va a cumplir todo esto, mi amado hermano. La Iglesia Católica, otro párrafo. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes, o sea, estas iglesias, en virtud a su misión divina, cambió el sábado por el domingo. ¿Por qué cambiamos el sábado por el domingo? Nosotros cambiamos el sábado por el domingo porque la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea cambió la solemnidad del sábado y lo cambió al domingo. Eso está diciendo este sacerdote. Otro pregunta:
¿qué derecho tiene alguna otra iglesia, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, de guardar el domingo? ¿Qué derecho tiene? Si dicen ellos que creen en la Biblia, ¿por qué no guardan sábado? ¿Por qué guardan domingo? ¿Qué derecho tienen de guardar el domingo? Eso lo está diciendo. Pero pueden hacerlo. Dice, pueden guardar domingo si desean. Pueden guardar domingo en virtud al tercer mandamiento del catecismo de la Iglesia Católica Romana. O sea, obedeciendo el catecismo romano y desobedeciendo la Biblia. Solamente así pueden guardar domingo. Quiere decir entonces que si guardan domingo, están desobedeciendo a la Biblia y están obedeciendo al catecismo romano, el cual cambió del sábado por el domingo, en lugar del cuarto mandamiento de la ley, y lo llamaron tercer mandamiento, el cual dice, acuérdate de guardar el día sábado. Eso dice la Biblia. Gloria al Señor. Y miren lo que dice en tono muy amenazadora. Solo hay una iglesia en toda la superficie de la tierra que tiene el poder y las pretensiones de hacer leyes para imponerlas a las conciencias, para imponerlas en contra de la voluntad de Dios. Y eso es, en contra de la voluntad de Dios, se está guardando el domingo. Lo está imponiendo la Iglesia Católica, en contra de la voluntad de la Biblia, en contra de la voluntad de Dios. Acá dice sábado, pero ellos dicen no, obedece a guardar el domingo, para imponerlas a la gente, bajo la pena de fuego. Se viene una persecución, mis amados y apreciados hermanos. ¿Por qué? Por todas estas razones, mi apreciado hermano, no tenemos que creer en el Señor Pastor. Lamentablemente la Biblia nos enseña a no creer en el Señor Pastor. Vamos a mirar, vamos a hojear las Sagradas Escrituras. La Biblia no enseña a creer en los pastores, porque los pastores iban a desempeñar un papel negativo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y eso es lo que están cumpliendo ahora. ¿Por qué no hay que creer en los pastores? Porque los pastores iban a cumplir un papel negativo en la Iglesia a lo largo de su historia. Y ahorita lo están cumpliendo. Por eso, mi apreciado hermano, metodista, bautista, pentecostal, movimiento misionero mundial, alianza cristiana y misionera y cualquier otra denominación que pertenezcas y que guardan domingo, no obedezcas a tu pastor, porque la Biblia así lo menciona. Vamos a estudiarlo, mi apreciado hermano. ¿Quiénes son en realidad los pastores? ¿Son de Dios o son del diablo? ¿Quiénes son estos personajes? En todas las sectas religiosas encontramos a estos personajes llamados pastores. Hay en los metodistas, hay en los bautistas, hay en los pentecostales, hay en los testigos de Jehová, hay en los mormones, hay en todas las iglesias estos personajes llamados pastores. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Verdaderamente serán de Dios o son del diablo? Hoy día lo vamos a demostrar mientras tengamos la hora, mi apreciado hermano. ¿Por qué los pastores tienen enseñanzas diferentes? ¿Por qué? Un pastor cree diferente, al otro pastor de otra iglesia cree distinto, el otro cree diferente, cree distinto, todos creen distinto. Algunos coinciden, el resto es diferente. ¿Quiénes son estos personajes llamados pastores, mis apreciados hermanos televidentes? Tienes que abrir los ojos, mi apreciado hermano. Saca las escamas de tus ojos, ya. Es momento de sacar las escamas. ¿Por qué el cristianismo del tiempo del fin, o sea, de ahora, está dividido? ¿Por qué? En diferentes sectas religiosas. La iglesia primitiva era una sola, un solo Dios, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina,
todo era uno, un solo mediador. Ahora no, ahora hay muchas iglesias, muchos bautismos, muchas doctrinas en la iglesia del tiempo del fin. No era así en la iglesia primitiva, al inicio de la era evangélica. Al final, ¿obra de quién es eso? ¿Obra de quién, Señor? ¿No es de usted, señor pastor? Por supuesto que sí, es obra suya. Por eso la Biblia nos enseña a no creer en los pastores. El que les habla no cree en el pastor. Muchos pastores nos han visitado allá en la Reforma. Y algunos pastores se desesperan. Se sacan la corbata, se sacan la camisa, se bailan, no sé qué hacen, protestan, no sé qué. Señor, no pueden demostrar sus errores. ¿Por qué el cristianismo del tiempo del fin está dividido en diferentes sectas religiosas? ¿Quién los dividió? ¿Por qué existen metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová? ¿Quién lo dividió? ¿Y a través de quién lo dividió? ¿Quién fue esa mente que ayer hablábamos? ¿Y a través de quién dividió al cristianismo? Más de 3.000 sectas religiosas hoy en día existen en el mundo entero. ¿A quién utilizó el diablo para dividir al cristianismo? Mi apreciado hermano, es momento entonces de abrir los ojos y estar muy atento. Mucho tiempo hemos estado dormidos hasta que apareció la Reforma. Mucho tiempo estaba dormido el pueblo hasta que apareció Elías, hasta que apareció Isaías, hasta que apareció Jeremías, hasta que apareció Juan el Bautista, hasta que aparecieron los discípulos, los apóstoles, hasta que apareció Jesucristo, hasta que apareció Juan Jos, Jerónimo, Lutero, etcétera y etcétera. Y hoy día están dormidos hasta que aparezca la Reforma. Así es. Y la Reforma comienza a hablar y decir lo que está ocurriendo en el cristianismo. No se mete en la política porque no cree en eso, porque ya hemos hablado acerca de los gobiernos mundanos, gobiernos mundanales. No hay solución en los gobiernos de los hombres. Vamos a ver el primer versículo, libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y te vas a quedar sorprendido, mi apreciado hermano. Vamos a dar lectura. ¿Cuál es el motivo de nuestro estudio ahora? Señor, no creer en los pastores. No creas, mi hermano. Por eso estás en apostasía ahora, por creer en la palabra del pastor. Vamos a dar la lectura, libro de los Efesios, según la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Ahí está la recomendación de los apóstoles. En libro de los Efesios. ¿Quién escribe Efesios? Escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabía muy bien de los pastores, cuál iba a ser la finalidad de los pastores. Son ellos los que pusieron a los pastores. Los pastores no se pusieron solos, sino que los apóstoles eligieron pastores. Eso es, para ayudarlos a conducir a la iglesia, para cuidarlos, para protegerlos, para enseñarlos. Pero ¿para enseñarlos qué? ¿Lo que ellos quieren enseñar? ¿O enseñar lo que los apóstoles le enseñaron a ellos? Eso es, los pastores tenían que enseñar a la iglesia lo que los apóstoles le enseñaron a ellos. Y ahora lo vas a ver, mi apreciado hermano. No deben enseñar lo que a ellos les parece. Por eso tenemos hoy día una infinidad de denominaciones, porque cada pastor cree distinto. El metodista cree que el mormón diferente, el mormón cree diferente que el testigo de Jehová, el testigo de Jehová cree diferente que el pentecostal, el pastor pentecostal cree diferente que el adventista, el pastor adventista cree diferente que el otro pastor, y todo es un enredo y obra de Satanás, del diablo. Pero mira lo que te dice acá el apóstol Pablo,
le dice a la iglesia en una reunión de un sábado, en una reunión, les dice a la iglesia de la siguiente manera, tomando la palabra cuando Pablo estaba predicando, y ahí estaban los hermanos, la iglesia, y también estaban los pastores, y estaba enseñando Pablo, y dijo, edificaos, que la iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento, sobre la doctrina, sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. ¿Dónde dice acá pastores? No hay. En esta relación no existe los pastores. ¿Por qué el apóstol Pablo no puso sobre los pastores también? Porque él sabía el papel negativo que harían los pastores cuando ellos ya no estuvieran vivos. Y eso lo vamos a ver después. Dice nuevamente, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, solamente en dos, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si tú crees en los apóstoles y en los profetas, estás creyendo en Jesucristo. Si tú crees en la palabra del pastor, no estás creyendo en Jesucristo. Estás creyendo no en los apóstoles tampoco. Guardar domingo no es enseñanza apostólica. Tener pastores, pastoras, no es enseñanza apostólica. Es enseñanza del Señor pastor de ahora, que no tiene, por supuesto, a Jesucristo como la piedra angular del edificio. No lo tiene. Entonces, lo que aquí nos está enseñando es que la iglesia, desde la iglesia primitiva, de los tiempos primitivos, hasta el último tiempo final, hasta cuando Cristo venga, tiene que estar edificada sobre la enseñanza, sobre el fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, mis amados hermanos. ¿Por qué los pastores no están en esta relación? Solo están los apóstoles y los profetas. Porque los apóstoles y los profetas han tenido una relación muy estrecha con Jesucristo. ¿Por qué tenemos que estar creer solo en los apóstoles y en los profetas? Porque ellos han tenido una relación muy estrecha con Jesucristo. El pastor no. Cada uno de ellos fueron escogidos por Jesucristo. El pastor no. Vivieron juntos, caminaron juntos. El pastor no. Vivieron juntos, caminaron juntos, comieron juntos, fueron enseñados todos juntos. El pastor no. Enseñados juntos los secretos del reino de los cielos por 3 años y medio. El pastor no está aquí. Fueron los apóstoles y los profetas los únicos seres humanos en la tierra que vieron a Jesucristo. Vieron su vida diaria, su enseñanza, sus milagros, sus sanaciones, su muerte, su resurrección y únicos testigos de su ascensión. Los pastores, no. Por lo tanto, ¿cómo puedes confiar en los pastores, mis amados hermanos? Son los únicos a quienes Jesucristo los reveló las cosas que tendrían que hacer Él allá en el cielo, cuando se fue, y sobre el caso hasta cuando Él venga por segunda vez. Dios les encargó a los apóstoles, no a los pastores. Jesucristo. Vamos a dar lectura el libro de Mateo, capítulo 16, 17, 18, 19 y 20, para que usted se dé cuenta, mi apreciado hermano. Estamos estudiando que no debemos de creer en los pastores. Efesios 2:20, no están los pastores en la relación
en quien debemos de estar edificados. Versículo 16, Mateo capítulo 18. ¿Qué es lo que dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Gloria a Dios. A ver, ¿a quiénes? Mira tu Biblia bien. A ver, mira si está ahí el pastor. Pero los 11 discípulos, pero los 11 discípulos, pero los 11 discípulos. No hay más. Por eso es la que tenemos que estar edificada sobre ellos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí estaba el pastor, el reverendo tal o cual, del metodista, del bautista, del pentecostal, del testigo de Jehová, de los adventistas, de los mormones. No, Señor, no estaban. No estaban. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que creer es en estos 11. No más. ¿Por qué? Ya te he dicho la razón. Porque ellos vivieron con Cristo, andaron con Cristo, caminaron juntos con Cristo. Cristo les enseñó directamente a ellos, no a los pastores. Por eso aquí habla de los 11, de los 11. Pero los 11 discípulos, ¿ve? Que posteriormente llegan a ser apóstoles, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿No eran 12? Es que Judas se mató, pero se eligió al otro, y un otro, y las condiciones, los requisitos era que debería haber estado desde un comienzo, desde acá, que hayan conocido a Jesús y hayan estado siempre juntos con Jesús. Por eso se eligió a Matías. ¿Te das cuenta, mi hermano? Aquí no hay pastor. Aquí hay apóstoles y profetas. Antes de continuar con los siguientes versículos, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, mis amados hermanos. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo por qué en este tiempo del fin los cristianos no tenemos que creer en los señores pastores. El primer versículo que acabamos de dar lectura, que hemos leído, es Efesios capítulo 2, versículo 20, donde nos dice que la iglesia, ojo, de todas las edades, tiene que estar fundada sobre la base de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular misma, la principal piedra. Eso significa que los apóstoles y los profetas son piedras también, pero la principal piedra es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, por esa razón no están los pastores en la relación de Efesios 2:20. No dice que tenemos que estar edificados sobre los apóstoles, profetas y pastores. No dice, no existe ese versículo. Así que no debemos de añadir ni pensar más de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso es la que viene la apostasía, como la que ha llegado en todas estas congregaciones religiosas. Mis amados hermanos, bien claro lo menciona pues la palabra del Señor, que tenemos que estar edificados bajo la enseñanza, bajo la doctrina, el fundamento, en todas las edades, la iglesia de los apóstoles y de los profetas. Por eso, mi apreciado hermano, en esa reunión así enseñó el apóstol Pablo, y ahí estaba el pueblo, y ahí estaban también los pastores, y estaban escuchando lo que Pablo decía, que probablemente ellos se incomodaron un poco, porque le escucharon a Pablo mencionar solo apóstoles y profetas, y ellos como pastores de la iglesia que fueron elegidos por los apóstoles, no fueron considerados en esta relación que habló el apóstol Pablo. Yo creo en Pablo, no creo en los pastores. Usted debe creer en Pablo,
y no en los pastores. Debes de creer en Lucas, en Marcos, en Juan, en todos los apóstoles, menos en los pastores. Porque los pastores, mira pues lo que nos han enseñado, por eso están así, en una tremenda apostasía. Y hemos agarrado un segundo versículo, que es Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Y el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a la Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Después que resucitó Jesús, a sus 11 discípulos que caminó junto con ellos, a esos que debemos de estar edificados con ellos, solo en ellos, a ellos les dijo que en Galilea se van a encontrar cuando Jesús resucitó. Y ahí se fueron los 11. Y el versículo 17 dice: y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. El versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. Pero verdaderamente esto no se cumplió tanto con los apóstoles, porque no predicaron ellos a todas las naciones. Predicaron gran parte de Europa y del Asia, algunas partes, pero no a todo el mundo. Pero la orden es predicar a todas las naciones. Pero ¿cómo los apóstoles van a predicar a todas las naciones hoy en día, por decir? Es que teniendo la doctrina de los apóstoles, predicando la doctrina de los apóstoles, es como que si los apóstoles estuvieran predicando. Y tener la doctrina de los apóstoles es tener la doctrina de Cristo mismo. Eso es así. Por eso, mi apreciado hermano, en el versículo 19 dice, pero en el versículo 20, perdón, dice, enseñándoles, aquí viene, ve, a los 11 del versículo 16, enseñándoles, le dijo el Señor, enseñándoles, ellos tenían que enseñar a la gente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Ve? ¿Qué cosas tenían que enseñar los apóstoles a la gente? Todas las cosas que Jesús les enseñó a ellos por 3 años y medio. Por eso es la que tenemos que estar edificados sobre los apóstoles y sobre los profetas, no sobre los pastores. No están en la relación, mi apreciado hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo, pues, en Efesios 2:20, que la iglesia tiene que estar edificada bajo la enseñanza, bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Los pastores brillan por su ausencia en esta relación que Pablo menciona delante de ellos mismos, de tal forma que ellos se sintieron probablemente un poco incómodos, porque la iglesia les estaba enseñando a las iglesias que deben de estar ellos con la doctrina de los apóstoles y no de los pastores. Al estar edificado en la doctrina de los apóstoles y profetas, entonces la iglesia está edificada, Señor, en la enseñanza de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso es que los pastores, no hay que creer en los pastores. Sus bautismos, su doctrina, no es de Dios. Esos bautismos no valen, no sirven, porque el pastor, ¿quién es ese personaje? Como decíamos algunas preguntas al inicio, ¿son de Dios o son del diablo? Ya vas a ver que no son de Dios. Y si no son de Dios, entonces son del diablo, porque no queda otra cosa. Gloria al Señor. Y si la iglesia no tiene la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, sino que tiene la enseñanza de los pastores, esa iglesia no tiene la enseñanza de Cristo. Y esa iglesia no es la iglesia de Cristo. Por eso el pastor nada es, mi querido hermano pastor, nada eres delante del Señor y delante del pueblo, delante de la Biblia. Nada es, quiere decir no es nada. No tenemos que creer en el pastor,
porque su enseñanza no es de los apóstoles ni de los profetas. La enseñanza del pastor no es la enseñanza de los apóstoles ni de los profetas. Por eso no hay que creer en el pastor. Y los apóstoles sabían esto ya de antemano porque eran siervos de Dios verdaderos y sabían muy bien a dónde les iba a conducir los pastores cuando ellos morían. Ya lo vamos a ver, mi apreciado hermano. Ejemplo de que los pastores se enseñan lo que los apóstoles no enseñaron. Ejemplo, te voy a dar el ejemplo. Te demuestro con los ejemplos que el pastor está enseñando. Guardar el día domingo como día de reposo. Los apóstoles dicen que es el sábado y los pastores están en contra de la enseñanza de los apóstoles y guardan el día domingo. Según Hebreos 4, 9, 10, 11, 12 que hemos leído ya hace un rato, los pastores están en contra de todos esos versículos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13 al versículo 15, que habla sobre el día de reposo, que es el sábado, y que los apóstoles lo guardaron, los pastores se enseñan que es el domingo. Es contrario a la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los pastores. ¿Qué es lo que estás creyendo usted, hermano evangélico? La enseñanza de los pastores, no la enseñanza de los apóstoles. Y al tener la enseñanza de los pastores, no tienes la enseñanza de Cristo. Y si no tienes la enseñanza de Cristo, entonces tienes la enseñanza del diablo, de Satanás. Y todas sus bendiciones de los pastores no valen. Por eso es que ellos piden el diezmo. Vamos a ver, poner a una dama como pastora en la iglesia para enseñar, administrar, controlar a la iglesia en contra de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Según 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 12, si gusta le damos lectura, mi apreciado hermano, pero esto está en contra, los pastores están enseñando en contra de lo que enseñaron los apóstoles. Vamos a dar lectura, a ver, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, para que usted vea. ¿Acaso no hay pastoras en la iglesia? ¿Acaso no hay pastoras en la iglesia metodista, bautista, pentecostal, testigos de Jehová, mormones, adventistas? ¿Acaso no hay pastoras ahí? ¿Acaso no hay pastoras en la iglesia adventista? ¿Acaso no hay pastoras en todas las congregaciones religiosas? Esa enseñanza es de los pastores, no de los apóstoles. Entonces los pastores están en contra de la enseñanza de los apóstoles. Lo damos lectura, gloria al Señor. Esto es lo que dicen los apóstoles. Y los pastores dicen lo contrario. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Ya. Porque no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Muy bien. Ahí está el versículo 11. Bien claro dice que la mujer tiene que aprender en silencio. Peor, colocarse como pastora. Señor, ¿dónde estamos? Eso se llama apostasía. Por eso los pastores están en contra de los apóstoles. La mujer aprenda en completo silencio, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice Cristo, lo dicen los apóstoles. Y el verso 12 dice, porque no permito, dijo Pablo, yo no permito que la mujer enseñe en la congregación. Y solamente siendo pastora puede en una iglesia enseñar. ¿Quién enseña en la iglesia? Es el pastor o la pastora. Es el que dirige una congregación. Mis amados hermanos, por eso usted no tiene por qué creer en el pastor. Te estoy demostrando que los pastores están en contra, o sea, se está cumpliendo, pues por eso los apóstoles dijeron, Pablo dijo que tenemos que estar edificadas sobre los apóstoles y los profetas, no sobre los pastores. Por esta razón, ahora vemos nosotros a los pastores en contra de
las enseñanzas de los apóstoles. Guardar el día domingo, como ya hemos leído. En cierto lugar dijo así, del séptimo día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, dijeron los apóstoles. Pero el pastor, ¿qué enseña? Enseña el domingo. Está en contra, está peleado con esto. Está en contra de Cristo, no cree en Cristo. Dice que cree en Cristo, pero no, tiene otra doctrina que no es de Cristo. Amén. Mi apreciado hermano, porque decimos la verdad, a nosotros no nos interesa que nos acepten o no nos acepten. Amén, sí, Señor. Lo que nos interesa es que usted aprenda, conozcas y sepas. Y finalmente usted mismo decidirás. Amén, sí, Señor. Tu destino final, a favor o en contra de Dios. Ahorita las iglesias están en contra de Dios, están en apostasía, en rebelión. Poner una dama como pastor en la iglesia para enseñar está en contra de la Biblia. Para dirigir, controlar, enseñar, Señor, administrar. Enseñar que ingrese a la iglesia ritmos mundanos en alabanza, Señor, esto también está en contra de las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Los pastores han permitido el rock, el perreo, la cumbia, la salsa, el huayno. ¿O no es así? ¿Acaso estoy mintiendo? ¿Acaso nuestros ojos y nuestros oídos no están viendo y oyendo? ¿Acaso usted, hermano, que vives ahí cerca de ellos, no escuchas rock, no escuchas perreo, no escuchas salsa? Y muchas congregaciones, otros tipos de celebraciones como el Día de los Muertos, hasta se disfrazan de demonios. Es porque han caído y toda la culpa lo tiene el pastor. Por eso, mi apreciado hermano, con razón el apóstol Pablo no quiso que la iglesia esté edificada sobre los pastores. ¿Qué sería la suerte, por Dios, si estuviéramos dirigidos, confiados en los pastores? Por eso ha llegado el momento de despertar, mi apreciado hermano. Dios dijo en el libro de Juan que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero mira pues tu iglesia, ¿acaso no hay pintura ahí? ¿Acaso no hay salsa ahí? ¿Acaso no hay chorcitos, no hay pintura, no hay rock, no hay perreo? ¿Acaso no hay aretes, no hay collares? ¿Acaso no hay pastoras bien pintadas y con pantalón? ¿Acaso no hay eso ahí? Por supuesto que hay. ¿Y quién enseñó eso? El pastor. Y está en contra de la enseñanza del apóstol Juan. ¿Qué es lo que dice Juan? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Gloria al Señor. Ahí está. ¿Ya ves que está en contra? Ellos aman al mundo, pero Juan dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni su vestuario, ni su música, ni su ritmo, ni sus costumbres, ni sus formas, ni su arete, ni su collar, ni su anillo, ni su esto. Las formas de casarse igualito que la Iglesia Católica Romana. Han caído en apostasía, Señor. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Vamos a darle lectura, Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Qué es lo que nos dice relacionado a la mundanalidad que existe hoy día en las congregaciones religiosas? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es lo que ha ocurrido con las iglesias. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y los pastores son enemigos de Dios. Las iglesias evangélicas son enemigos de Dios.
Todos los pastores de todas las iglesias son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, son del diablo. Nosotros tenemos que aceptar la doctrina de Cristo. Mientras estemos con la doctrina de Cristo, de los apóstoles, vamos a estar con Cristo. Y la sangre de Cristo nos va a ir limpiando nuestros pecados. ¿Tenemos alguna otra versión para poder lecturar? Gloria al Señor. Amén. Amén. A ver, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Santiago 4:4. Se están pareciendo ustedes a la esposa que le es infiel al esposo con el peor de sus enemigos. No comprenden que el que establece amistad con los enemigos de Dios, los placeres mundanales se convierten en enemigo de Dios. El que quiera entregarse a los deleites de este perverso mundo no es amigo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tenemos, mis amados hermanos. Por eso, mi apreciado hermano, no tenemos que creer en los señores pastores. Estas muestras son muestras pequeñas que te hemos mostrado, verdaderamente son pequeñas, para que usted conozca que los pastores están en contra de Dios. Parece que fueran siervos de Dios, ¿verdad? Pero no son siervos de Dios, mis amados hermanos. Parece que fueran siervos de Dios, pero no lo son, mis amados hermanos. Por esas enseñanzas y otras, como enseñar a cobrar el diezmo, vivir de ello, que son contrarios a la enseñanza apostólica, el pastor ha perdido credibilidad, se ha debilitado, se ha desviado del camino. Por eso no se le debe considerar como siervo de Dios. El pastor nada es para creerlo. Se han convertido en siervos de Satanás. No puede ser de otra manera. Mis amados hermanos, acabamos de ver, son 2 libros, faltan todavía, y hoy día ya la hora nos ha ganado. Verdaderamente el tiempo nos falta, mi apreciado hermano. No puedo correr demasiado tampoco porque no les trataría de enseñar bien el estudio. El día de mañana vamos a continuar, mi apreciado hermano. Visita la iglesia, envía tus preguntas. Ahí en el número de teléfono que aparece aquí en la pantalla, envíanos tu pregunta, tu respuesta, tu preguntas, tus inquietudes, tus dudas relacionado a este o cualquier otro tema que deseas, y te estaremos respondiendo como lo estamos haciendo con muchos, en donde nos están agradeciendo porque se les está abriendo los ojos de lo que ellos no creían por la enseñanza de sus señores pastores. Mis amados hermanos, nos estamos despidiendo. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana continuando con este estudio que no debemos de creer en los pastores, ni en los reverendos, ni superintendentes. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán, cuando Cristo en el santuario celestial, diga pronto la palabra hecho está,
entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá.